Bueno, vamos a trabajar hoy con el concepto de tiro oblicuo. El tiro oblicuo es un tipo de movimiento, ¿sí? Nosotros lo vamos a trabajar dentro de la cinemática, obviamente, porque lo que va a tratar son el movimiento de un cuerpo. Supongamos que hay un chico que está lanzando una pelota, ¿sí? Pateando una pelota y esa pelota hace este arco, esta comba, ¿bien? Lo que nosotros tenemos que entender es que en el tiro oblicuo hay dos movimientos que suceden a la vez. Por un lado, el movimiento en el eje de las X, ¿sí? Esta pelota va a salir desde esta posición, va a hacer este arco y recorre toda esta distancia en el eje de las X. Entonces, vamos a tener la posición inicial en el eje de las X, recorrió toda esta distancia hasta llegar a una posición final en el eje de las X. Esta posición final en el eje de las X se conoce también con el nombre de alcance. Entonces ahí vamos a tener una determinada distancia recorrida en el eje de las X. También cuando este chico que está acá, que ahora lo voy a dibujar, patea esta pelota, ¿sí? Viene corriendo, patea la pelota sale, bien. Lo que hace esta pelota es llegar hasta una altura máxima y una vez que llegó a esa altura máxima, que la vamos a llamar H máximo, va a empezar a descender. Si yo presto atención, cuando esta pelota sube y después baja, si yo tengo un espectador mirando desde este lado, mirando para allá, ¿sí? Lo que va a ver es que esta pelota subió y bajó. Bien, no va a ver esta comba. ¿Quién va a ver esta comba? El que esté mirando desde este lado va a ver esta comba. En cambio, el que esté mirando en forma paralela al tiro de esa pelota, lo único que va a notar es que la pelota subió y bajó. Bien, no va a poder determinar exactamente en qué posición llegó acá. Bien, lo único que ve es que sube y que baja. Entonces, quiere decir que tenemos dos tipos de movimientos. El movimiento en el eje de las X, bien, y el movimiento en el eje de las Y. Entonces, esta pelota también salió de una posición inicial en Y, 0, que va a llegar hasta una altura máxima que nosotros va a ser para nosotros esa posición final en el eje de las Y, y después va a volver a bajar hasta llegar, puede llegar a la misma posición 0 o podría llegar a antes, ¿sí? Dependiendo qué tipo de ejercicio estemos tratando. También podría ser que nosotros trabajemos con la mitad del movimiento. Imaginemos ahora que en lugar de que patee la pelota, la lance con la mano y la quiera encestar en un aro, ¿sí? De básquet. Entonces estaríamos trabajando con este pedacito o podríamos trabajar con este otro pedacito del movimiento en donde, por ejemplo, un chico está subido a ¿cómo es? A una plataforma y se tira a la pileta, por ejemplo, ¿sí? Hace un salto a una pileta, ¿bien? O alguien que lanza desde un edificio o desde un balcón algo, el movimiento es así. Entonces, nosotros podemos tomar todo un movimiento completo de tiro oblicuo o analizar, dependiendo del problema, dos situaciones distintas que están metidas dentro de esto mismo. Ok, entonces, como pasan los dos movimientos juntos, lo que vamos a analizar entonces son las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Por un lado, en el eje de las X, nada va a hacer que esta pelota se detenga en conceptos ideales, ¿sí? Después me pueden decir, sí, pero el viento, pero bueno, sí, todo el resto puede influir, pero ya ahí estaríamos hablando de otro tipo de problemas. Nosotros hacemos problemas ideales. Entonces, en el eje de las X, el movimiento que vamos a tener va a ser un movimiento de MRU. ¿Qué habíamos dicho del MRU? Que la aceleración era 0, ¿sí? Y que la velocidad es constante. Estas van a ser cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de resolver el tipo de problemas de tiro oblicuo. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es XF es igual a X0 más velocidad inicial
por tiempo. Ahora después vamos a hablar de qué pasa con esta velocidad inicial. Y en el eje de las Y, como dijimos que esto va a subir y bajar, ¿sí? Lo que vamos a estar teniendo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde lo que vamos a analizar es un tiro vertical y una caída libre, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la mitad del movimiento. Esta velocidad en el eje de las Y va a disminuir hasta que se hace cero, ¿sí? Ahí estoy hablando de un tiro vertical, y teníamos presente que la gravedad en el tiro vertical era negativa. Y desde la altura máxima en adelante, esa velocidad va a aumentar a medida que cae, ¿sí? Y también usamos la gravedad positiva, ¿bien? Las fórmulas con las que vamos a trabajar acá van a ser IF es igual a I0 más velocidad inicial por el tiempo, más o menos, depende en qué parte del movimiento estoy, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá yo ya les puse los signos de la gravedad. Y vamos a usar BF es igual a B0 por tiempo más o menos B0 más o menos gravedad por tiempo. Este tiempo que no. Bien, entonces, bien, yo les mandé un video de descomposición de vectores, ¿sí? En donde vamos a ver que nosotros cuando descomponemos, en este caso, vamos a descomponer la velocidad inicial, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener que descomponer esta velocidad inicial? Porque esta pelota, ¿sí? Se lanza con una velocidad inicial. Si yo no tengo velocidad inicial, obviamente esa pelota nunca se va a despegar del piso. Entonces, esta velocidad inicial que yo voy a marcar acá, no está ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Es lo que vamos a llamar B0. Esta B0 va a formar un ángulo determinado con la horizontal, en nuestro caso. A ese ángulo lo vamos a llamar alfa. Y parte de esta velocidad inicial es la que va a hacer que este movimiento, que esta pelota vaya hacia adelante en el eje de las X, y parte de esa velocidad va a ser la que haga que esta pelota suba en el eje de las Y. Bien, entonces, por eso a esta velocidad inicial nosotros la vamos a descomponer en dos velocidades, justamente en esos dos ejes. La vamos a descomponer en el eje de las X, entonces vamos a tener una velocidad inicial en el eje de las X, bien, y vamos a descomponerla en el eje de las Y, entonces vamos a tener una velocidad inicial en el eje de las Y. Esa velocidad inicial se descompone a través de la descomposición de vectores que ya vimos, ¿bien? Vamos a ver que siempre que utilicemos el ángulo alfa con la horizontal, ¿sí? La B0x, o sea, la velocidad inicial en X, va a ser igual a la velocidad que teníamos inicial, que es esta, que era dato. Siempre va a ser dato, a menos que lo pidan, pero siempre va a ser dato en los ejercicios que usemos nosotros, por el coseno del ángulo. Ya lo expliqué de dónde sale este coseno. Va a salir de descomponer esta velocidad inicial en el eje de las X. Y la velocidad inicial en Y va a ser siempre la velocidad inicial por el seno del ángulo. Siempre que ¿qué? Siempre que usemos el ángulo alfa con respecto a la horizontal. Entonces, estas dos fórmulas, ¿sí?, las vamos a agregar en las ecuaciones que nosotros ya tenemos acá. En el eje de las Y vamos a agregar esta velocidad inicial, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces esta velocidad inicial que está acá es velocidad inicial en Y. Bien, esta velocidad inicial en Y que yo voy a calcular es la que voy a poner en las fórmulas tanto de posición como de velocidad final. Lo mismo nos va a pasar en el eje de las X. Esta velocidad inicial en X la vamos a agregar como fórmula, ¿sí?, para trabajar, y quiere decir que esta velocidad inicial que está
acá en la fórmula del alcance o de la posición final va a ser la velocidad inicial en x. Entonces, ahora nuestras fórmulas anteriores solamente se modificaron en que cada una va a llevar la velocidad inicial que le corresponda. La del eje de las x va a tener la velocidad inicial en el eje de las x, y la del movimiento en el eje de las y, el movimiento vertical, va a llevar la velocidad inicial en el eje de las y, que lo vamos a poder calcular de esta forma. Ahora bien, una cosa con respecto al eje de las y. ¿Qué va a pasar a medida que el cuerpo sube? Ya lo dijimos, pero lo vamos a agregar y lo vamos a copiar acá. A medida que el cuerpo sube, ¿sí?, en el eje de las y, la velocidad obviamente va a disminuir, ¿sí? Disminuye la velocidad inicial, va a disminuir. ¿Hasta cuánto va a disminuir? Hasta que en este punto de altura máxima, la velocidad final, pero en el eje de las y, porque la del eje de las y es la que va a cambiar. Esta velocidad inicial en y, ¿sí?, que es parte de acá en realidad, va a disminuir hasta que cuando llegue a la altura máxima, esa velocidad final en y se hace 0. Esto es muy importante. En realidad esto ya lo vimos cuando vimos el tiro. En el tiro pasa eso, le doy una velocidad inicial. Esa velocidad inicial disminuye ¿hasta cuánto? Hasta que cuando llegó a la altura máxima, esa velocidad vale 0. Esto está pasando en y. Y después de ahí en adelante, ¿qué sucede? Que esa velocidad obviamente va a empezar a aumentar, ¿sí? Aumenta. ¿Aumenta hasta cuánto? Y hasta que llegue a esta posición con un determinado valor de velocidad. Pero ¿qué va a pasar con la velocidad en el eje de las x? Dijimos que en el eje de las x es una MRU. Entonces, que la velocidad es constante. Entonces, supongamos que esta velocidad inicial en x hubiera sido de 10 metros por segundo, ¿sí? En todo el trayecto, esa velocidad en el eje de las x va a seguir siendo 10. ¿Qué quiere decir? Que acá, en el punto máximo, la velocidad en x va a ser de 10 también. ¿Por qué? Porque no cambia, porque en el eje de las x es un MRU, la velocidad se mantiene constante, entonces en todos los puntos esa velocidad para el eje de las x va a seguir siendo la misma. En cambio, para el eje de las y, esa velocidad inicial disminuye hasta llegar a la altura máxima, que es cuando esa velocidad vale 0, y después aumenta hasta llegar a una posición final con una determinada velocidad. Lo que nos va a faltar es cómo calculamos en cada una de las partecitas, ¿sí?, del recorrido la velocidad total. Porque ahora esa velocidad total que yo quiero calcular tiene que tener esta composición, tiene que tener tanto la velocidad en y como la velocidad en x. Entonces, si yo quisiera saber en este punto cuál es la velocidad en ese instante, ¿sí?, yo necesitaría saber en este instante cuánto tengo de velocidad en x y cuánto tengo de velocidad en y. Eso lo puedo calcular con estas fórmulas. Con esta fórmula de velocidad final puedo calcular la velocidad final en y, en este punto, ¿sí? Y sabiendo que la velocidad en x siempre es constante, tenemos la velocidad en x. Entonces, ahora en el próximo video lo que vamos a hacer es ver cómo calculo esta velocidad en un determinado punto, que va a ser lo contrario a lo que hicimos acá cuando descompusimos la velocidad inicial. Yo acá lo que voy a hacer ahora es componer el vector velocidad. Entonces, el video que les pasé antes era cómo descomponer un vector, ¿sí? Y el siguiente video va a ser cómo componer un vector.